citándolo. ¿Sí? Lo pago, señor. No, pero no dije Hace nada. uno así, usted no quiere, o sea, que retorcido. Pero no dije nada. Vea, agarre esa vaina. Entonces, lo fagocita. ¿Qué puede suceder en ese proceso de fagocitosis? Que el neutrófilo logre controlar el antígeno. ¿Sí? Lo mata, se lo come y lo mata. ¿Verdad? Ahí no nos enfermamos. Pero ¿qué puede suceder también? Que el neutrófilo fagocite al antígeno y no lo destruya. No lo destruye. El antígeno no se deja matar. ¿Por qué? Porque hay ciertos antígenos que tienen una resistencia a la fagocitosis. Entonces, en ese caso, cuando el neutrófilo no logra controlar el antígeno, el neutrófilo tiene dentro de él al antígeno, simplemente que no lo pudo ¿qué? Destruir. Entonces, ¿qué hace el neutrófilo? Va y le presenta el antígeno a un tipo de linfocito que se llama linfocito T. Y se llama linfocito T porque se forma en el timo. ¿Sí? Entonces va y se lo presenta al linfocito T. Allá llega el neutrófilo y le dice al linfocito T, mire, yo no pude matar a este microorganismo, a este antígeno, mire a ver usted qué hace con eso. Entonces el linfocito T recibe el antígeno y luego va y se lo presenta al linfocito B, que es ese linfocito B se forma en el vaso, por eso la letra B, ¿sí? Se forma en el vaso. Entonces el linfocito T va y le dice al linfocito B, mire, este antígeno el neutrófilo no pudo neutralizarlo, aquí se lo dejo. Entonces el linfocito B coge el antígeno. ¿Qué pasó ahora? Entonces, ¿qué hace el linfocito B? Se une al antígeno. Coge el antígeno, el linfocito B, lo coge y él produce una sustancia. El linfocito B produce una sustancia que se llama anticuerpos. ¿Sí? Ustedes han escuchado lo de anticuerpos, ¿cierto? Sí. Anticuerpos. Y se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Ese anticuerpo, en nuestro cuerpo, se producen 5 tipos de anticuerpos. Los vamos a llamar inmunoglobulinas. Entonces tenemos inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Esos son los 5 tipos de anticuerpos que produce el cuerpo para defenderse. El linfocito B lo produce para defenderse. Por ejemplo, la inmunoglobulina A la encontramos en secreciones naturales. Por ejemplo, la saliva, en la leche materna. Por eso es tan importante la lactancia. La leche materna, las leches maternizadas, esas que uno ve en la droguería, que en Fagrow y toda esa cuestión, Mestógeno y todas esas cosas, son leches muy parecidas a la leche materna. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su composición química. Proteínas, minerales, vitaminas son idénticas a la leche materna. ¿Qué es lo que no tiene las leches maternizadas que sí tiene la leche materna? Anticuerpos. Anticuerpos. No los tiene. ¿Sí? Y acuérdense que el niño nace prácticamente sin anticuerpos, ¿verdad? Y él necesita empezar a tener anticuerpos para empezar el cuerpo. Acuérdense que ya ese niño está afuera. Cuando está en el vientre materno, pues lo defiende la mamá, los anticuerpos de la mamá, el sistema inmune de la mamá lo defiende. Pero ya cuando el niño está solo, le toca a el sistema inmune del niño defenderse solo. ¿Correcto? Y como el sistema inmune del niño viene como una USB en blanco, ¿cómo se va a defender ante una gripa? Pues a través de los anticuerpos que la mamá le está pasando a través de la leche materna. Por eso esas leches no se llaman maternas, se llaman maternizadas, porque no son 100% iguales. ¿Cierto? Bueno, tenemos otra inmunoglobulina, la D, que está en otro tipo de secreciones. La inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se produce en
en tres situaciones: parasitosis, ¿sí?, alergias y enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando una persona está alérgica, ¿qué anticuerpo se produjo o se formó para tratar de controlar la alergia? Inmunoglobulina E. Si una persona tiene parasitosis, tiene parásitos, ¿qué inmunoglobulina está ahí? E. Y ahora que vamos a ver cualquier enfermedad de origen autoinmune, por ejemplo, una artritis reumatoide, un lupus, una vasculitis autoinmune, está mediada por inmunoglobulina E. Ahora, el resto de enfermedades, ¿sí?, el resto de enfermedades son mediadas por la IgG y la IgM, ¿sí? IgG e IgM son mediadas por ellas. ¿Qué me mide IgG? ¿Alguien sabe qué mide IgG? Contacto pasado. Contacto pasado. ¿Sí? Por ejemplo, yo hoy día quiero saber si de pronto, por allá en pandemia, un día yo estaba con mucha gripa y yo llamé a mi EPS y me dijeron, no hay necesidad de que hacerle la prueba. Lo vamos a incapacitar por 8 días y aíslese, ya, listo. No me corroboraron si yo lo que tenía era COVID o si tenía gripa, normalita, pues, entre comillas la palabra normal. ¿Qué mido ahorita para saber si yo allá en el 2021 tuve COVID? La IgG. IgG. Entonces uno manda a medir IgG anti-COVID. ¿Sí? ¿Cómo me puede salir el resultado de esa IgG? Me puede salir negativa o me puede salir positiva. Vamos a poner otro ejemplo más claro. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas, ¿sí?, se les manda a hacer esta prueba, la prueba de Torch. Esa prueba de Torch me está midiendo varias enfermedades. ¿Cuáles? Toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes. Entonces uno manda en el formulario, se solicita Torch, ¿sí? Entonces le van a medir, ¿qué le van a medir? Anticuerpos contra toxoplasma, rubeola, citomegalovirus y herpes. Inicialmente, ¿qué me reportan? ¿Qué me van a reportar en esos anticuerpos? El IgG. IgG. Entonces me van a reportar IgG antitoxoplasma. Me dan un valor X y me sale positivo o negativo. Y así lo van a hacer con cada una de las otras enfermedades, de la rubeola, el citomegalovirus y el herpes. Entonces imaginémonos que en esa paciente que le mandamos esta prueba de Torch, le salió negativo para rubeola, negativo para citomegalovirus y negativo para herpes y positivo para toxoplasma. ¿Cómo interpreto yo eso? Esa paciente nunca, contacto pasado, nunca ha estado en contacto con el virus de la rubeola, con el citomegalovirus y con el herpes. Nunca en su vida. Never in the puercal life. Pero sí, en algún momento de la vida de esa paciente estuvo en contacto con el parásito de toxoplasma. En algún momento de su vida Pasada. Ahora yo necesito, ella está embarazada. Ahora yo, ¿qué necesito saber? Como dice la canción, yo necesito saber y Si quiero está saber activo o no. si actualmente Está activo. tiene ¿qué? Toxoplasma. Toxoplasmosis. Si actualmente tiene toxoplasmosis. Estoy llamando a medir anticuerpos IgM antitoxoplasma. ¿Sí? También me puede salir negativo o me puede salir positivo. Si la IgM antitoxoplasma le sale negativo, ¿qué quiere decir? Que no está activo. Que ahorita No no tiene toxoplasmosis. Solo tú. Por allá en el pasado, de pronto las chinitas jugando con muñecas, ¿sí? En el patio de la casa que tenían un gato, entonces de repente agarró popis del gato, porque eso se transmite a través de los felinos, ¿sí? Pues no creo que su merced tenga un león, un tigre en la casa, pero sí es más fácil que tenga un gato.
¿Cierto? Entonces, si la IgM antitoxoplasma le sale negativo, ahorita no tiene toxoplasmosis. Pero si le sale positivo, ¿qué quiere decir? Que sí lo tiene. Que ahorita tiene toxoplasmosis. Y me toca ponerle tratamiento, sin importarme el bebé. ¿Por qué? Porque el toxoplasma, el peligro no es para la mamá, el peligro es para el bebé. El toxoplasma le puede generar al bebé corioretinitis, o sea, que el niño nazca ciego, que el niño nazca con epilepsia, que el niño nazca con calcificaciones cerebrales, que el niño nazca con cardiomegalia, con hepatoesplenomegalia, o que el niño sea muerto. Entonces, por eso me toca ponerle tratamiento a la mamá. ¿Cierto? Bueno, ¿entendimos cómo funciona el sistema inmune? ¿Listo? Claro como el agua. Ok. Ahora imagínense esto, ¿sí? Donde para el sistema inmunológico el antígeno son las células normales del cuerpo. Este antígeno normalmente ¿dónde está? En el ambiente, está fuera del cuerpo. Ahora, en una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico coge las células del cuerpo y dice, un miocito, uy, ese miocito es extraño, lo voy a matar, lo voy a atacar, y empieza a atacarlo ¿con qué? Con anticuerpos. Y empieza a destruirse el músculo de ese paciente. ¿Sí? Voy a mandarle, carajo, hay unas células que tienen unas mitocondrias, y esas mitocondrias son agresivas, las voy a atacar, le manda anticuerpos que destruyan las mitocondrias. Y así sucesivamente, con cualquier parte de las células del cuerpo, con la membrana, con el núcleo, con el ADN, con el ribosomo, lo que ustedes quieran. En este caso ya de la vasculitis, entonces, el anticuerpo, el sistema inmune, ¿qué anticuerpo es el que va a atacar ahorita? ¿Qué anticuerpo es el que se va a producir? De las venas. ¿Cuál? El linfocito B. No, anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? ¿Y vascular? Y el inmunoglobulina. ¿Qué anticuerpo? Elige. Acuérdense, enfermedades autoinmunes, el anticuerpo es IgE. Entonces el cuerpo, el sistema inmune comienza a enviar ese anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E va a atacar las células sanas, en este caso, como estamos ya hablando de vasculitis, del vaso sanguíneo, tanto de las arterias como de las venas. ¿Sí? Ahora yo no sé cómo pronunciar. Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar, ya conociendo lo normal. Ahora toca lo anormal. Acá. ¿Dónde está la presentación mía? Esto lo puedo minimizar. La verdad. Dele ahí la X. No, creo que se cierra, no le. No, porque eso es para la memoria. Ah, Eso, ya. Ahora sí. Ahora, ¿dónde está? creo que tiene que mirar. Dejar de presentar. Dejar de presentar. No, dejar de presentar. No. A ver. Vaya. ¿Quiénes son aquí los que saben de informática? La verdad yo no tengo ni idea. Vaya. Es que lo veo para minimizar. Sin matarme, gracias. Ya. Bueno, este es un vaso sanguíneo normal. Un vaso sanguíneo, llámese arteria, llámese vena, tiene 3 capas. ¿Sí? Esta es la luz del vaso. ¿Sí? Por aquí está pasando la sangre. Tiene 3 capas. ¿Cuáles son? La capa íntima, que también se llama endotelio, que es donde está el epitelio, que es el epitelio o el tipo de células que hay en el endotelio, son células cúbicas planas. Células cúbicas simples, ¿sí? Luego viene una segunda capa que se llama la capa intermedia, que es la capa muscular. Y luego viene una tercera capa que se llama la serosa o adventicia, ¿sí? Es la capa más externa. Tanto la arteria como la vena tiene esas 3 capas. ¿Cuál es la diferencia? Que, si ustedes se dan cuenta, la capa media en la arteria es mucho más grande que la capa media en la vena. O sea que la vena tiene menos fibras musculares
Y además, se me olvidó decirles que en la capa media, además de haber fibras de músculo liso, hay fibras elásticas, ¿sí? Entonces, en la vena tendrá muy poquitas fibras elásticas y muy poquita células musculares. Miren las capas de la vena, ¿cierto? ¿Cómo en cirugía uno reconoce una arteria de una vena? Espicha la arteria, el vaso, lo suelta. Si el vaso vuelve a su posición original, es arteria. Si queda aplastadito, es una vena. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde comienza el ataque del anticuerpo, de esa inmunoglobulina E en el vaso sanguíneo? Por acá, por la capa íntima, por la capa endotelial. Empieza a destruir el anticuerpo las células endoteliales. Ahora, todas las enfermedades de origen autoinmune son enfermedades de progresión lenta, de curso lento. ¿Por qué? En el caso de la vasculitis, ¿sí? Entonces aquí está la capa endotelial, ¿cierto? Perdón un momento. Son células cúbicas en una sola hilera, o sea, simple, del epitelio. Listo. Entonces, llega el anticuerpo, que ya sabemos qué tipo de anticuerpo es. Inmunoglobulina E. Llega y empiezan a atacar estas células de acá. Las ataca. Las destruyó. Las células descansan sobre un piso que se va a llamar lámina basal. Entonces, ¿qué particularidad tiene la lámina basal? No solamente la lámina basal sostiene las células, sino que la lámina basal tiene la capacidad de regenerar células. Entonces, cuando llega el anticuerpo y destruye estas células, la lámina basal inmediatamente, ¿qué hace? Reponer esas células que se murieron. ¿Cómo? Estimula ¿la qué? Inmunoglobulina. ¿Lo vieron el semestre pasado en biociencias? Ni idea, muchacho. ¿Cómo se llama el proceso a través del cual se reproducen las células? Mitosis. Entonces la lámina basal estimula la mitosis, ¿sí? Y entonces, ¡pum!, aparece nuevamente células, ¿sí? Luego nuevamente el anticuerpo destruye las células y vuelve nuevamente la lámina basal a reponer las células. Pero la lámina basal no es eterna. Entonces llega un momento en que ya la lámina basal, llegó el anticuerpo y destruyó las células y ya la lámina basal no reemplaza las células. Ahí es cuando empieza el proceso degenerativo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muchos años. Meses, años. De tal manera que cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad autoinmune, un lupus, le diagnostican una artritis reumatoide, una vasculitis autoinmune o cualquier otra enfermedad autoinmune, no fue que hace un mes empezó la enfermedad ya empezó hace varios años. Lo que pasa es que hasta ahora se está haciendo evidente el daño del anticuerpo sobre la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Listo, se destruyó esto. Está muy grande. Se destruyó esto. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí, ¿qué es lo que está pasando? Sangre. Entonces comienza la sangre a meterse, ¿sí? Ya, aquí hay un roto, pongámosle este. Entonces comienza la sangre a meterse acá, a esta segunda capa, que es la túnica o la capa media. Y empieza el mismo proceso que pasó con las células endoteliales, va a pasar ahí. ¿Con cuáles células? Pues con las células musculares, los miocitos, con las fibras elásticas, los reticulocitos. Y dura otro tiempo en destruirse la capa media y luego ya llega un momento en que se destruyó toda esta capa media y el ataque viene luego a la capa serosa y lo mismo. Hasta que llega un momento en que ¿qué? En que se destruyó, quedó un camino, ¿sí? El anticuerpo abrió un camino por donde empieza a extravasarse la sangre y ahí empiezan a presentarse las microhemorragias, ¿sí? Entonces fíjense que este es un proceso muy lento, muy degenerativo. Ahora, cuando se está produciendo este proceso de destrucción,
no solamente se va a llevar a cabo esto que les expliqué anteriormente, sino que el sistema inmune también en defensa, el sistema inmune tratando de defenderse del mismo, ¿sí? Activa unas proteínas que se van a llamar las proteínas del complemento. Perdón. Proteínas del complemento. Son unas proteínas que se nomenclan con la letra C y son 9 proteínas. Entonces va a ir C1, C2, C3 hasta C9. En todos los procesos inflamatorios del cuerpo también se activan las proteínas del complemento. Lo que pasa es que dependiendo qué tipo de inflamación sea, no siempre se va a activar por la misma proteína del complemento. En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de inflamación, se inicia el proceso por la activación de la proteína C1. En otros procesos, la C8. En este caso de la vasculitis, se activa la proteína C5. Empieza por la proteína C5. Se llama la cascada del complemento. ¿Y por qué se llama así? Se activa C5, C5 se activa C6, C6 activa C7, C7 activa C8, C8 activa C9, C9 activa a C1, hasta que llega un momento en que todas las proteínas del complemento están activadas. ¿Eso de qué, digamos, qué hace? Pues que vaya mayor migración de células de glóbulos blancos, pero el proceso inflamatorio va a ser mucho mayor. Bueno, entonces acá tenemos otros ejemplos de arteria. Mire el grosor, aquí se ve muy bonito la capa endotelial y mire una vena, está aplastadita, ¿cierto? Bueno, bueno, muy bien. Principalmente la vasculitis, ¿qué afecta? ¿Qué tipo de vasos afecta? Principalmente afecta a los vasos de mediano y de gran calibre, ¿sí? Y dentro de esos vasos de mediano y de gran calibre hay mayor predisposición. ¿Por qué? No se sabe, eso sí es idiopático, o sea, no se conoce por qué. Por lo general las vasculitis empiezan por la arteria renal. Por lo general comienzan en la arteria renal. ¿Cuáles son las 3 arterias que más frecuentemente se ven afectadas? En su orden, de mayor a menor. Primero, arteria renal. Luego arteria mesaraica superior y luego la mesaraica inferior. ¿Correcto? Bueno. Si otro texto no. Bien. Inmunoglobulina E, el antígeno, ya lo habíamos hablado. Estos son lo que parecen como una Y, son los anticuerpos, y los que parecen una elipse son los antígenos. Entonces, esta es la reacción antígeno-anticuerpo, que lo habíamos hablado por acá. Ahí entonces, que la célula plasmática ya produjo el anticuerpo, que era una inmunoglobulina E. O sea que esta, ¿qué inmunoglobulina es? Este anticuerpo, ¿qué tipo de inmunoglobulina es? La E, inmunoglobulina E. Proteína del complemento C5. Bueno, muy bien. Aquí vemos más o menos lo que les estaba explicando. Entonces tengo el anticuerpo, ¿sí? Tengo el anticuerpo produciendo la inmunoglobulina E atacando la célula endotelial. ¿Correcto? Ataca. Y ya eso sería la lámina basal. Esta rayita que ven ustedes es la lámina basal. Entonces se destruye esta célula. La lámina basal la repone. Hasta que llega un momento en que se cansa. Digamos, no existe, por decir un número de mitosis. No, es que después de 50 mitosis ya la célula se cansa. No, no existe un número específico. ¿Eso de que dependería de los hábitos de la persona? No. Lo que pasa es que por lo general las enfermedades autoinmunes son idiopáticas. Por lo general son genéticas. ¿Sí? Entonces hay un gen que despierta la enfermedad. ¿Pero es degenerativo? ¿Eso es hereditario? Tienen un factor hereditario, pero no 100% hereditario. No, o sea, okay. Bueno, muy bien. Aquí vemos el anticuerpo migrando por el vaso sanguíneo. Ahora, las enfermedades autoinmunes son las enfermedades más difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Primero, que pues el proceso está ya adentro, pero el paciente es asintomático. Yo no veo.
Y segundo, cuando empiezan a aparecer los síntomas, los síntomas son inespecíficos. Ahorita vamos a ver lo de los síntomas. Son inespecíficos. Solo cuando ya la enfermedad está bastante degenerativa es que empiezan a aparecer síntomas propios de la enfermedad, cuando ya la enfermedad está bastante avanzada. Entonces, cuando el paciente acude al médico y por lo general, acuérdense, que el médico no sabe, es decir, yo no sé que el paciente tiene una vasculitis, ¿verdad? Empiezo yo por las enfermedades como más comunes. Y ya a la medida que voy descartando con exámenes y todos los otros exámenes me salen negativos, yo digo, miércoles, esto debe ser de repente una enfermedad autoinmune. Entonces mando una batería de exámenes, que en términos generales se llaman dos, ANAS y ANCAS, ¿sí? Dentro de los ANAS hay un pocotón de exámenes, y dentro de los ANCAS hay otro pocotón de exámenes que están midiendo anticuerpos. Los ANAS y los ANCAS miden anticuerpos. Anticuerpos antimembrana celular, anticuerpos antimitocondrias, anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antinúcleo, un pocotón de exámenes. Cuando a un paciente se le manda ANA y ANCAS, más o menos le toman como 5 o 6 frascos de sangre, porque es que son más o menos como 20 o 30 exámenes, incluidos dentro de los ANAS y los ANCAS, ¿sí? Entonces, y esos exámenes se demoran, porque son exámenes de inmunohematología, que requieren reactivos muy especiales y toda esa cuestión. Más o menos al paciente le están reportando los resultados por ahí en un mes. Entonces el médico ve y mira los anticuerpos, que ya sabemos cómo interpretar los anticuerpos, cuáles me salieron positivos y cuáles me salieron negativos. Y con base en eso, yo ya más o menos puedo predecir dónde está el daño en el vaso sanguíneo, dónde está el daño, ¿sí? Bueno, miremos los síntomas iniciales de cualquier enfermedad autoinmune. Fiebre, pérdida de peso ponderal, o sea, no es una pérdida de peso exagerada. Malestar general, debilidad general, dolor de cabeza, dolor de músculo y dolor abdominal. Con eso yo podré decirle al paciente que tiene una vasculitis o que tiene una enfermedad autoinmune. No. ¿Qué le puedo decir yo? Tiene gripa. ¿Verdad? No, es que lo que usted tiene es gadero. ¿Verdad? Cuando ya el ataque, ¿se acuerda qué arteria es la que más frecuentemente se ve afectada? Arteria renal. Entonces, cuando ya empieza la microhemorragia, comienza a comprometer la funcionalidad del riñón, es cuando el paciente ya tiene otros síntomas que ya no son como los de una gripa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese riñón, pregunto, el vaso está lesionado, ¿sí? Aquí está el riñón y aquí está la arteria renal. Por ahí se está lesionando el vaso. Aquí está la lesión del vaso, ¿sí? Pregunto, ¿se verá afectada la cantidad de sangre que le va a llegar al riñón? Sí, claro. ¿La cantidad de sangre que le va a llegar al riñón será mayor, menor o será igual? Menor. ¿Sí? Hay una hipoperfusión sanguínea, en este caso al riñón, ¿sí? Al haber hipoperfusión sanguínea, ¿sí? O sea, que le llegue menor cantidad de sangre al riñón, ¿el riñón podrá trabajar normalmente? Entonces, ¿qué hace el riñón? ¿Qué hace el riñón? Esforzarse más para... No, al principio, ¿qué hace el riñón? Pues yo trabajo con lo que me estén llegando. Si me llega poca sangre, pues ¿qué? Trabajo poco. Y entonces el riñón comienza a afectar la filtración glomerular. ¿Sí? Comienza a afectarse la filtración glomerular. Y entonces es ese paciente que empieza a tener infecciones urinarias a repetición. ¿Sí? Cada rato. Si es una mujer, pues eso nos dificulta. ¿Por qué? Porque acuérdense que las mujeres son muy propensas a las infecciones urinarias, por aquello de la parte de la anatomía, ¿cierto? Pero si es un hombre, no es normal. Y si es un hombre joven, 40 años, 50 años, ¿sí? Llama más la atención. ¿Por qué? Porque pues todavía no está como para que la próstata le esté fregando, pero más sin embargo venga para acá, ¿cierto? Próstata normal, consistencia normal, tamaño normal. Espere, copa, así está, de consistencia normal, ¿cierto? Descarto próstata.
Entonces ya creo que aquí hay un problema. Ah, y bueno, al principio, la atención del paciente como la don Lulu, normal, el miércoles. ¿Qué puede estar afectando la filtración glomerular de este paciente? Le mando a hacer exámenes, pruebas de funcionamiento renal, le mando a hacer a ese paciente BUN, le mando a hacer creatinina, ¿sí? Le mando a hacer depuración de creatinina en orina de 24 horas, albuminuria, proteínas, globin, un pocotón de otra batería de exámenes. Y por lo menos este examen le va a salir alterado. La creatinina le va a salir alta. Entonces yo digo, hay algo en ese paciente que le está faltando la funcionalidad del riñón. Y pues le mandé a hacer otro pocotón de exámenes. Obviamente va a tener proteínas. La proteinuria en ese paciente va a estar aumentada. Le mando a medir la albúmina, la globulina, la relación albúmina-globulina y van a estar aumentadas. ¿Qué hago ahorita? Este paciente quiere como hacerme una falla renal. ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Entonces a este paciente le mando a hacer un ultrasonido y ahí me reportan la lesión de la arteria. Entonces se le hace una biopsia, sí, efectivamente es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Desafortunadamente, todas las enfermedades de origen autoinmune son incurables. Profe, ¿y con la biopsia diagnostican la enfermedad autoinmune? Sí. Pero eso es entonces... Pues con la biopsia no, o sea, confirma. ¿Por qué? Porque yo ya le hice diagnóstico con los ANAS y los ANCAS. Ya son generativas, digamos, si le para a otra persona. No. Esa generación. Pero sí son progresivas. Sí, son progresivas. Degenerativas, son progresivas, degenerativas, incurables. Solo le hace el paciente. Digamos, mi mamá sufre, mi mamá tiene la enfermedad, solo le da a ella, o también me puede dar a mí, a mi hermano. Hay un factor hereditario, hay un factor, no es 100% hereditario, hay un factor hereditario, ¿sí? Que hay que mirar, ¿verdad? Puede ser que se salte la generación suya, el factor hereditario, o sea que ninguno de sus hermanos de usted tengan el lupus, pero sí de pronto puede llegar a la primera línea de generación de usted, o sea, alguno de sus hijos o de sus sobrinos. Entonces hay que hacer exámenes, hay que estar pendientes. Ok. Entonces, en ese combo de las anas y las ancas y las enas, Igual, ¿también ahí van las enas? anas, enas, ancas, se pide más anas y ancas. Sí, Pero enas también se puede pedir, enas también. Profe, tengo una pregunta respecto al tema de los plitos. También se produce calcificación de los bordes, como o sea, que se una la arteriosclerosis. ¿Acá? Sí, en esta. No. Pues, o sea, solo es inflamación. No empieza, digamos, como otro digamos. Ahorita sí, miramos como otra. arteriosclerosis y te vas a dar cuenta que no. Ah, ok. El por qué no. ¿Sí? Bueno, entonces viene el problema renal, que puede llevar al paciente a una falla renal, a una insuficiencia renal, y en la medida que está migrando el deterioro renal, empieza a acumularse, como les decía, la creatinina se aumenta, se están reteniendo los azoados, ¿sí? Empieza a retener sodio, entonces ¿qué le va a pasar a la tensión de este paciente? Se va a subir. Empieza. Hipertensión arterial, ¿no? Entonces eso es. Entonces fíjense que es difícil hacer el diagnóstico. Ahora, la enfermedad es incurable. ¿Qué puedo manejar? Ojo, manejar yo. La hipertensión, si ya tiene el paciente hipertensión, la puedo manejar, ¿cierto? Y fuera de eso, a estos pacientes, a todos los pacientes con enfermedades autoinmunes, se les administran corticoides. ¿Qué es lo que hacen corticoides? Como frenar al sistema inmune para que no produzca tan rápidamente los anticuerpos. O sea, se van a seguir produciendo anticuerpos, pero mucho más lentamente. Y fuera de eso, la cantidad de anticuerpos que se van a producir ya es que menor. Entonces, en esa medida que ya se producen menos anticuerpos y que no se producen tan seguidos, la enfermedad se va controlando y se le puede, digamos, que prolongar la vida al paciente. Habrán obviamente periodos de remisión, habrán periodos de recrudescencia de la enfermedad, donde muy seguramente al paciente habrá que hospitalizarlo o donde muy seguramente al paciente hay que colocarle concomitancia con otros corticoides. Ahora, en esa concomitancia que les acabo de hablar, ¿qué otro medicamento se le puede administrar? Los quimioterapéuticos. Entonces no es raro que ustedes vean un paciente con una enfermedad autoinmune que le estén haciendo quimioterapia, pero no porque tenga cáncer, no porque la enfermedad, ¿sí?,
sino porque acuérdese que la quimioterapia destruye todas las células que encuentre, no solamente las sanas, pero también va a destruir los anticuerpos. Pues de esa manera se puede controlar un poquito, pero no es que sea tratamiento de primera línea, no. Una pregunta. Señor. Y para, digamos, el tema de la fuga en el vaso. ¿Cómo? Se hace. Digamos, sigue habiendo la fuga, por decirlo así, en el vaso. Hay que se hace. ¿Cuál fuga en el vaso? Digamos, en la arteria empieza a presentar como filtración. Ah, en el vaso, pero con B, con V, no, yo estaba pensando en el vaso con B. Y, digamos, Ah, esa cirugía. filtración. Se hace cirugía al paciente. ¿Se le pone esto? Por el ultrasonido se dan cuenta que hay una microhemorragia, obviamente el paciente hay que operar. Se suturar el cierre de la lesión del vaso y que el paciente no siga sangrando. Porque esa microhematuria se puede convertir en macrohematuria. ¿Sí? Dime, ¿Podrías volver a explicar lo del corticoide? ¿de quién? Lo del cortisol. Corticoide. Lo del corticoide. ¿Qué necesitas que te explique? O sea, ¿cómo funciona con la vasculita? Lo que pasa es que el corticoide en cualquier enfermedad autoinmune o en cualquier enfermedad, porque hay pacientes que tienen enfermedades que no son autoinmunes, que hay que colocarles corticoides. Por ejemplo, los pacientes asmáticos, hay que colocarles corticoides. ¿Sí? Entonces, lo que hace el corticoide es, en este caso de una enfermedad autoinmune, es como frenar al sistema inmunológico. Acuérdate que el sistema inmunológico es el que está fallando, que está produciendo el anticuerpo que va a atacar a la célula sana. Entonces, el corticoide llega y le dice al sistema inmune: calmación. Vamos a la calmación, hágame un favor, súmese, contrólese, deje los ímpetus, ¿sí? ¿Y cómo lo controla? Primero, va a regular, el corticoide regula el sistema inmune para que no produzca, primero, tanta cantidad de anticuerpos, o sea, inmunoglobulina E. Y segundo, que los que produzca, que van a ser menos, los produzca muy lentamente. Entonces, si anteriormente, voy a poner un ejemplo numérico ficticio, si anteriormente el sistema inmune de ese paciente producía semanalmente 100 anticuerpos de inmunoglobulina E, ahora el medicamento va a irle bajando, entonces ya semanalmente no va a producir 100 sino 80, luego más adelante 70, 50, hasta que produce 20. Pero esos 20 que está produciendo no los va a producir semanalmente, sino mensualmente. Fíjense que se aumentó el periodo. Entonces, de esa manera ya no va a haber en sangre tanto anticuerpo para destruir las células. Y de esa manera se controla la enfermedad. Y no parece que, digamos, el corticoide también tiende a aumentar un poco el tema de la glucosa. Sí, o sea, los corticoides son, aquí, bueno, primero, los corticoides no es que sean 100% buenos, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Los corticoides son de los medicamentos que tienen bastantes efectos secundarios. Por ejemplo, él altera la glucogénesis, aumenta la glucogénesis, ¿sí? Favorece la remoción del calcio en los huesos. Un paciente que tenga tratamiento permanente con corticoides es un paciente propenso primero a la osteopenia y luego a la osteoporosis. ¿Sí? O sea, los corticoides tienen muchos efectos secundarios, por eso no son primera línea. En este caso, toca, ¿sí?, darle corticoides, y eso es lo que se llama riesgo-beneficio. Hombre, si yo no le doy corticoides a ese paciente, ¿qué va a pasar? Pues la enfermedad se lo lleva rápido. En un año se lo va a llevar. Me toca darle corticoides para prolongarle la vida al paciente 10, 15, 20 años. ¿Cierto? Riesgo-beneficio. Bueno, acá tenemos unas imágenes de unos pacientes. Esta es la vasculitis, donde se ven zonas de petequias, donde se ven lesiones nubulares, o sea, redonditas, ¿sí?, petequiales. ¿Ahí qué me está mostrando? Que ya, en este caso, los anticuerpos están destruyendo, por evidencia, los vasos sanguíneos cutáneos. Ahora, listo, él empieza a lesionar la arteria renal, pero él no se queda solito con la arteria renal, él sigue, los anticuerpos viajan por la sangre y van a afectar a otros vasos sanguíneos. En este caso, los vasos sanguíneos cutáneos, por eso se ven esas lesiones eritematosas que me están demostrando que hemorragia, que los vasos sanguíneos cutáneos se están destruyendo, ¿sí? Pues ya este es un estado avanzado de la enfermedad, ¿verdad? Acá puedo observar a nivel de miembros inferiores esas lesiones petequiales. ¿Cierto? Acá. Mire, igual, ¿cierto? Esas lesiones en algunas ocasiones, por ejemplo, como esta, se pueden parecer mucho a una urticaria.
¿Sí? Las lesiones petequiales de un paciente con vasculitis se pueden parecer mucho a una urticaria. ¿Qué es una urticaria? Una alergia. Una reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo haría yo para reconocer ese paciente de allá en la imagen superior derecha para saber si es una alergia o si es una vasculitis autoinmune? ¿Los RAS? ¿Cómo? ¿Los RAS? ¿Los qué? ¿Los RAS? ¿El rash? ¿Los RAS? No, el RAS. Los RAS. ¿Has salido de prueba de RAS? Pero eso me sea agresivo. ¿Sabe cuántos anticuerpos hay que meterse al paciente en las pruebas de rash? 72. Agresivo. Profe, pero esa imagen, digamos, esa imagen que se refleja ahí también se puede reflejar también en el tema de la sífilis, Claro. porque la sífilis también... Pero es que cuando la está sífilis avanzada- es de corta pero cuando está evolución. avanzada también se presenta así. Claro, la sífilis terciaria. ¿Sí? En la sífilis se presenta el pénfigo sifilítico, que es parecido a eso. Pero ¿qué pasa? Que en un pénfigo sifilítico yo ya sé que el paciente le dio sífilis, porque él pasó por una sífilis primaria, una sífilis secundaria. Él tiene un BDRL positivo. ¿Sí? ¿Cómo reconozco, cómo hago yo para saber que esa lesión no es por alergia? Por la forma de las lesiones. ¿Por la qué, Por señora? la forma de las lesiones. Por como le dio, se generó. ¿Cómo? Ahí lo acaban de decir. El prurito. Mire, me estoy rascando yo. Si rasca, es alergia. Si no rasca, no es alergia. ¿Y ese produce dolor? Porque, por ejemplo, digamos, No. si sale esporádicamente una equimosis. Salvo, sí, aquí se ven zonas de equimosis, pero no hay dolor. No hay dolor. Si no, es, bueno, Las lesiones cutáneas no son dolorosas y no son pruriginosas. Era lo que les Lo que hacía quería- diferenciar. Ok. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo hago ahora para...? Bueno, a nivel de los vasos existen muchas lesiones congénitas. Vamos a ver una que es bastante frecuente, que ustedes van a tener que hacerles exámenes, que son las fístulas. ¿Qué es una fístula? ¿Qué es una fístula? Definamos fístula. un orificio donde se escapa. No, es un... Es un orificio de cierta estructura. ¿Qué es una fístula? Es como cuando se unen, ¿no? Como que Porque se se pueden Una haber unión de las fístulas arterias. No sé cómo se A través de los- Sí, Sí, básicamente. una fístula es la comunicación anormal entre los órganos. En este caso vamos a hablar de fístulas arteriovenosas, entonces es la comunicación anormal bien. entre arterias y Bien. venas. Ojo, comunicación, porque en nuestro cuerpo van los vasos sanguíneos así, la arteria y por cada arteria hay dos venas. Ahí van pegadas, pero no están comunicadas entre sí. ¿Sí? No están comunicadas, cada una es independiente. En este caso, ¿qué es lo que hay? En la fístula, ¿qué es lo que hay? Pues está la comunicación. Hay un puente, por así decirlo. Hay un puente. Aquí está la arteria y aquí está la vena. Hay una comunicación anormal entre esos dos vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Eso por qué se puede dar? Bueno, eso se puede dar desde el momento del embarazo, desde el momento que se están formando los vasos sanguíneos se puede formar la fístula. Las fístulas también se pueden formar y eso lo van a tener mucho, muy frecuente ustedes en los pacientes que se les está haciendo radioterapia. ¿Sí? Ellos hacen como frecuentemente fístulas y dependiendo de donde estén haciendo la radioterapia, por ejemplo, a nivel abdominal, no digamos que ya ustedes con la primera sesión de radioterapia ya el paciente no, sino es el pacientico que bueno, ustedes hicieron la radioterapia, acabaron todo el ciclo de radioterapia, el oncólogo mandó otras sesiones de radioterapia, entonces entre más sesiones de radioterapia le hagan al paciente, más propenso el paciente se vuelve para hacer una fístula arteriovenosa, ¿cierto? Puede ser también por traumas, ¿sí? Cuando un paciente, bueno, pero sí serían fístulas muy pequeñitas, cuando el paciente de pronto una herida con arma cortopunzante, cuando el arma cortopunzante va perforando y va cicatrizando, en esa cicatrización puede que queden unidas arterias con venas, pero esas serían de pequeños calibres, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿En la diálisis también? En diálisis sí. La arteria y ahí va la vena, ¿cierto?
Vamos al dibujo para explicar todo. Acá. Ve, ahí está la fístula. ¿Sí? La comunicación entre los vasos. Ahora, la comunicación siempre será, estamos hablando arteriovenosa, o sea que la comunicación anormal siempre será entre quién y quién. De arteria y Una vena. arteria y una Vena. vena, ¿correcto? Entonces, ¿qué se imagina? Miren ustedes la imagen acá. ¿Qué será lo primero que se va a formar? ¿O qué será lo primero que va a pasar cuando se forma la fístula? ¿Qué será lo primero? Que se llena más de... Un Antes, abombamiento. antes. ¿Sí? ¿Inflación? No, inflación es de... Inflamación. O inflamación. Acuérdense que no es lo mismo Emeterio, Zacarías, Guaracundio, Fajardo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardar. ¿Cómo? No. No. Todo lo que Contaminación. están diciendo está bien. Contaminación. Pero estoy pidiendo lo primero. Porque la vena sale. Lo primero. La vena. Ah, Bueno, sí. ¿Qué es lo primero, señor Graviel? Contaminación puede haber ahí. Milagro, ¿usted está callado este semestre o no? Lo regañaron. Sí. No, antes de la turbulencia. Antecitos de la turbulencia. Chicos, miren la imagen. Pues que hay una ruptura entre... No. de pared. Invasión. No. Contaminación. ¿Cómo se llaman No. las valvas? Las valvas de la sangre. De la. No. No, porque sería una abombamiento. Estrechamiento, dilatación de malformación basal. ¿Qué es lo primero? Miren el dibujo. Se unió la arteria con la vena. Hay un puente que me está con... que todavía no era eso. Calmación, calmación. Lo Es que estoy nosotros llevando a la adelantamos. respuesta. Entonces, hay un puente. Mira, ya está la arteria y acá está... Bueno, acá está la arteria y ya está la vena. Hay un puente. Antón Tiruriruriru. ¿Cómo? Mezcla. Pero no es lo mismo que contaminación. No, Pues claro, hay una mezcla. Hay una mezcla de la sangre. Ahora, el cortocircuito, así se llama cuando hay mezcla, cuando hay paso de sangre de un vaso a otro, se llama cortocircuito. ¿El cortocircuito será de qué? ¿De arteria a vena o de vena a arteria? De arteria. De vena a arteria. De arteria a vena. Ah, no, ¿Y de por qué de arteria. arteria a vena? Porque... ¿Por la presión? Por la presión arterial. Acuérdense que las arterias manejan mayor presión que las venas. ¿Por qué? Porque tienen más concentraciones de oxígeno. Entonces, ¿la tendencia cuál va a ser? ¿Que la sangre de acá se pase para allá o de allá para acá? No, de la arteria por la vena. De la Y arteria eso a la nos produce vena. la contaminación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces se produce una mezcla aquí. Entonces, hablemoslo, digamos que 4 de arterias se van a pasar para allá y solamente 1 o 2 de venas de sangre de vena se va a pasar para allá. Se produjo la mezcla. ¿Sí? Esa mezcla, ¿qué me trae como consecuencia? Ahora sí lo que su persona me dijo. Turbulencia. Una turbulencia. Ahí va a haber un choque de sangre. ¿Sí? La sangre de la arteria que viene con mucha fuerza, ¿sí? Al mezclarse con la sangre de la vena, me genera una ¿qué? Una turbulencia. ¿Sí? Me genera una turbulencia. Y esa turbulencia se está llevando a cabo en el sitio de la fístula, miren. ¿Sí? Ahora, esa turbulencia, es una turbulencia, comienza a golpear las paredes de la arteria, del vaso, perdón, de la zona de la fístula, que está entre la arteria y la vena. Esa turbulencia comienza a golpear las paredes del vaso, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar a esa zona del vaso? Se va a inflamar. Se va a dilatar. Inflamación, mírenlo acá. Se edematiza, se inflama. ¿Sí? Inflamación, no inflación. Esa es la de la plata. ¿Sí? Se edematiza, se inflama. ¿Qué le irá pasando al grosor de las paredes del vaso? ¿Se va qué? Se van dilatando. Se va disminuyendo. ¿Sí? Un vaso sanguíneo es, yo siempre pongo esta analogía, un vaso sanguíneo es como una bomba, esas que nosotros soplamos para la fiesta. No de esas otras que usted no. Una bomba normal, ¿sí? No es despedida de solteros. El grosor es así.
En la medida que yo le voy echando aire, se va reduciendo claro. el grosor de las paredes de esa bomba, hasta que llega un momento en que, ¿qué? En que la presión adentro de la bomba es que muy alta y termina por romper las paredes de la bomba, romper las paredes del vaso. ¿Sí? ¿Esto qué tendencia tiene? Pues que se va aumentando, ¿no? Se va aumentando. Cuando está pequeñita, pues la turbulencia será pequeñita. Pero obviamente se va a ir dilatando poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, en la medida que se va dilatando, por decir un ejemplo, aquí va a ser una turbulencia poquita, pero se va dilatando el vaso, ¿sí? Entonces, mire, se va aumentando el tamaño ¿de qué? De la fístula. Y cada vez se va a ir aumentando más el tamaño de la fístula, ¿verdad? Hasta que, y en esa medida que se va aumentando el tamaño de la fístula, ¿qué le irá pasando al grosor de las paredes ahí en el sitio de la fístula? ¿Qué le irá pasando? Ya lo habíamos dicho, ¿se va qué? Adelgazando, se va disminuyendo hasta que queda un hilito las paredes, y como aquí hay una turbulencia, ¿qué le va a pasar? Se rompe, se perfora y aparecen las hemorragias. Ahora, ¿qué tanto se rompe? Puede ser un rotico chiquito, entonces aparece una microhemorragia. Puede ser un roto grande y aparece la macrohemorragia. Ahora, alguien también lo decía por ahorita, hace un ratico acá muy bien, además de eso, de que se está volviendo la zona tortuosa, ¿sí? Mire que ya se pierde la forma del vaso, se vuelve tortuosa, dilatada. En las zonas también de la fístula se pueden empezar a almacenar células sanguíneas. ¿Y se Trombos, pueden formar sí. qué? Trombos, coágulos, trombos. ¿Correcto? Entonces mire que con un solo dibujo uno ya explica una clase. Ahorita les doy una mala noticia. No más, por favor. Miren, ¿sí ven? La zona de la fístula sería esta. Y mire que la dilatación ya de los vasos. Mire esa dilatación tan salvaje. Ese paciente es una bomba de tiempo. Cualquier momentico se le puede perforar esa fístula y el sangrado tan impresionante que va a tener ese paciente. ¿Sí? Entonces hay que operar rápidamente. Ustedes van a hacer unos exámenes que se llama fistulograma o fistulografía, que es administrar un medio de contraste por el vaso para saber dónde está la fístula y qué tan grande es la fístula, saber el recorrido de la fístula, ¿sí? Para poder operar al paciente y hacer la fistulectomía, o sea, quitar la fístula. Igual para Ay, la no vena sé. varice. O sea, esto también igual como lo que llamamos la vena varice. No, ahorita vamos a ver vena varice. Mire estas arterias, ¿sí? La aorta, las intercostales, ¿cierto? Mire cómo están todas tortuosas, porque ya hay aquí un trayecto fistuloso. Habría que mirar dónde comienza el trayecto fistuloso. Comienza acá en esta primera flecha y obviamente se va a ver afectada, ¿qué? De ahí para abajo todo se va a ver afectado, ¿sí? Aquí ya en este paciente hubo una microhemorragia. ¿Sí ven estos cositos negros? Son coágulos, glóbulos rojos necrosados. Y miren la dilatación de la pared. Bueno. Pregunta sobre fístula. Profe, esto que se hace la fistulograma, ¿no se sabe qué tipo de especialidad de estudios se da? O sea, ¿qué equipo se maneja para esa? No. Los mismos equipos de angio, Que es ahorita. de angiografía. Angiografía. Bueno, pasemos ahora a enfermedades adquiridas. Señora. Los glóbulos rojos necrosados, ¿es el mismo trombo? Sí, los glóbulos, pues el glóbulo rojo, el trombo se forma primero por plaquetas, que se empiezan las plaquetas a aglomerar y ahí se le empiezan a pegar glóbulos rojos y glóbulos blancos, pero están vivos. ¿Qué pasa a esos glóbulos rojos y glóbulos blancos? Pues como no están moviendo, se empiezan a morir, se necrosan. ¿Sí? Y en esa medida se va formando el coágulo, se va formando el trombo. Por eso, ahorita cuando veamos arteriosclerosis vamos a ver un trombo, la coloración del trombo ¿cómo es? Es como un color morado. ¿Por qué? Porque ya se están muriendo muchos glóbulos rojos.
Bueno, hacemos ahora arteriosclerosis y aterosclerosis. Son enfermedades adquiridas, ¿cierto? ¿Qué es una arteriosclerosis? Ojo, arteriosclerosis. Es un proceso de endurecimiento, engrosamiento de las paredes de una arteria que se acompaña con tortuosidad, o sea, la arteria ya pierde ese trayecto rectilíneo, como se dilata, y ahorita lo vamos a ver muy parecido a la fístula, se dilata, entonces se empieza a hacer como un trayecto de culebra, serpenteante, y está toda dilatada, tortuosa, ¿cierto? Ahora, hay muchas causas de arteriosclerosis. La principal causa de arteriosclerosis es la aterosclerosis. Es lo mismo, pero quítenle la R. Por eso hice ahorita énfasis en arteriosclerosis. ¿Y qué es aterosclerosis? Depósito de grasa en las paredes del vaso sanguíneo. ¿Sí? Depósito de grasa. Tú preguntabas algo hace un rato que si era igual a la fístula a la arteriosclerosis. No, de la vasculitis a la arteriosclerosis también se llenaba también de calcificación en la parte interna de la vena. Sí, pero aquí cuál es la diferencia, que la calcificación es porque se está calcificando la grasa y no hay anticuerpos. Profe, y esa calcificación de la grasa se hace en la parte interna de la parte interna de la vena. Ya vamos a mostrar. Bueno, listo. Entonces miren, ¿dónde comienza el depósito de grasa en una arteriosclerosis? En la capa muscular. En la capa muscular comienza a depositarse la grasa. Esto es un proceso lento también. Y se sigue depositando la grasa. Y miren, ojo, miren dos cosas. La grasa en la capa muscular y miren la luz del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? En la medida que se va depositando la grasa en la capa muscular, ven acá un poquito más lleno, ¿sí? ¿Qué le está pasando a esa capa? Se está engrosando y disminuye. Se está engrosando, edematizando, se está calcificando y ¿será que Obstruyendo. hay obstrucción y vuelve la arteria tortuosa? Lo que les explicaba, pierde ese trayecto rectilíneo, ¿cierto? ¿Y qué le está pasando a la luz del vaso? Se va disminuyendo. Se va disminuyendo. Profe, pero otra función también, pues no sé, sería, si se calcifica la zona de la grasa, el músculo ya al moverse, pues va a ser más... Le cuesta más trabajo. denso. Bueno, sí, más complicado. Entonces, mire, cada vez más grasa, hasta que puede llegar el momento en que se taponó completamente la arteria. Y es la principal causa de infarto. Imagínense ustedes este proceso, desafortunadamente allá es muy frecuente que ocurra en las arterias coronarias. Y entonces cuando ustedes escuchan que al paciente le van a hacer un stent, o sea, está bastante cerrada la luz del vaso, entonces le van a colocar adentro algo que ¿qué? Expanda. Que abra más el vaso para tratar de que le llegue la misma cantidad de sangre que le llegaba anteriormente cuando estaba sano. Pero en algunas ocasiones el proceso es tan obstructivo o está 100% cerrado que no pueden hacer el stent. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dime. ¿Alguna reacción adversa? Digamos que, o sea, no le pueda expandir totalmente. Sí, claro. O hay un daño. Es lo que vamos para allá. Entonces, si esto imagínense que esté todo tapado, pues no le puedo meter el stent. ¿Sí? No le puedo meter el stent. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Como un puente? Los puentes. Los bypass. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen a ese paciente? ¿Sí? Imaginémonos que aquí está la arteria, ¿cierto? Y está todo tapado de grasa. Ya no puedo ponerle un stent. ¿Qué me toca hacer? Entonces, sacarle un injerto arterial. Entonces, saco de aquí de la femoral, que es lo más frecuente. ¿Sí? Saco un pedacito de la femoral, quito un pedacito de la femoral y anastomoso acá. Y ese pedacito que quité, abro acá y lo pongo acá. O sea, paso por encima de ¿quién? De la obstrucción. Esta zona acá ya no le va a pasar sangre.
Entonces a este pedazo de corazón, a este pedazo de miocardio ya le empieza a llegar buena sangre. ¿Y le evito el qué? El infarto. Y no existe posibilidad de que ahí en esa zona de pronto se haga necrosis o acumulación de... No. ¿no? Igual O sea, sigue fluyendo. Hablando sobre el tema, digamos, del coronario, entonces, ¿esto podría producir un infarto súbito del miocardio o hay otros factores? Hay otros, pero una de las... Una de estas sería una- Exacto, una de las complicaciones de esto puede ser un infarto agudo. del Normalmente, miocardio. bueno, ya sabemos que en el corazón tenemos pues las arterias principales y Las colaterales. Las colaterales, eso. ¿Cuál es la que más se daña en el tema del corazón? La La, más gruesa. ¿cuál de la- bueno, acuérdense que nosotros tenemos dos coronarias, ¿no? La coronaria izquierda y la coronaria derecha. Cada coronaria, ¿sí? Entonces está acá la coronaria izquierda y aquí está la coronaria derecha, ¿cierto? ¿Dónde nacen las coronarias? ¿Dónde nacen las coronarias? Yo hablé esta mañana con el cucho de Morfo y él me dijo que les había enseñado eso. Por el hijito de Morfo. ¿Dónde es que nacen las coronarias, señor Graviel? ¿Ah? No, ya que aquí se va a comer. Vaya, hombre, y ahorita volvemos para el Oscar, que le está soplando ahí a Andrés. ¿Dónde nacen las coronarias? No jodamos. Claro, las primeras son... ¿En la aorta? Sí, ¿En la aorta? Todos aquí soplándole. No, hace rato. Son las primeras. Las primeras que salen y luego sigue la aorta y luego Él sigue... tiene sordera sexual. En la aorta. ¿No ve que la coronaria, la aorta le da la coronaria y estas coronarias son las que van a nutrir el miocardio? Entonces la coronaria va a dar unas ramas. Por ejemplo, aquí va a dar la rama del nodo sinusal que va a ir acá. Aquí también va a dar la del nodo sinusal. Esta va a ser la circunfleja. Me va a dar la auriculoventricular posterior, esta me da la auriculoventricular anterior, me da la marginal, para allá, ¿sí? Entonces, hay que ver, esa arteriosclerosis puede ser en una rama colateral, entonces, puede ser en una de estas ramitas que salen de estas arterias principales, pues, no van a afectarse mucho, ¿sí? Pero puede ser en una rama principal, por ejemplo, en la circunfleja. Ahí es el peligro de un infarto. Y por lo general los infartos, cuando está la aterosclerosis es en una rama principal, los infartos son fulminantes. Sí. Así es, sí. No se salva al paciente. Ay, no. Es ¿Cómo que le mientras parece? hacen la... Qué horror. Hacemos reanimación. Tengo una pregunta respecto Téngala al tema. duro. Supongamos que cuando el paciente entra en infarto y se hace una reanimación. Ahí tampoco fallaría, o sea, fallaría la reanimación sabiendo que ese de ahí no está... No, la reanimación puede funcionar. De hecho, en la próxima clase lo podemos charlar bien, que vamos a ver corazón y vamos a ver ok. infarto. La reanimación puede funcionar. El problema es que reanimé el corazón, ¿sí? Lo desperté nuevamente, pero no he atacado la causa que me hizo que el corazón se me parara, que hiciera una Claro. isquemia. Entonces, cuando toca llevar al paciente rápidamente a cirugía. O hace nuevamente un infarto. Recurrente. Ok. Mire el depósito de grasa. Mire, este era la luz del vaso. Todo esto que ven ustedes como en color rosadito, como lila, eso es grasa. Mire la luz tan ya la que queda. Ahora imagínense que eso sea por ahí una coronaria. O una cerebral. O una cerebral también. Bueno, mire lo mismo. Mire el edema que hay en la pared. Y fuera de eso, todo esto es Toda la grasa. grasa. Mire la luz, esto era la luz normal. Cómo se ha reducido la luz. ¿Sí? Lo mismo, todo esto es grasa. Cómo se está reduciendo la luz del vaso. Entonces, a dónde iba a llegar este vaso, a dónde iba a llegar este vaso, pues la cantidad de sangre, entonces el órgano entra en, Falla. antes, Bueno, entonces se relaja. y- ¿le va a llegar buena cantidad de oxígeno? No. ¿Cómo se llama cuando le llega poco oxígeno a un órgano? ¿Cómo? Hipoxia. Entra en hipoxia, y esa hipoxia se puede convertir en anoxia. Bueno. ¿Cuáles son los factores predisponentes de la enfermedad? Bueno, primero la edad, ¿sí?
entre comillas coloco la palabra normal, o sea, es normal que después de nosotros de los 70 años comiencen las células de nuestro cuerpo a envejecerse. Y entonces, pues obviamente las células del vaso sanguíneo se van a envejecer y entran en arteriosclerosis, ¿cierto? ¿Qué otra enfermedad? La dislipidemia, colesterol y triglicéridos aumentados. ¿Sí? De pronto uno de esos pacientes bien obesos, bien gorditos. Hago la aclaración, no todo paciente obeso Está enfermo. tiene dislipidemia. Y no todo paciente flaco no tiene dislipidemia. Uno se lleva sorpresa. Que le manda a tomar a un paciente así, la caruto, le manda a tomar colesterol triglicéridos y le sale alto. Pero eso sí tendría que ver más con los hábitos Ah, alimenticios obvio que y... es. ¿Sí? Entonces, ahora, la edad, ya lo habíamos hablado. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, ¿por qué nosotros los hombres somos propensos a la arteriosclerosis y por aterosclerosis? Baile mejetro. Por el cigarrillo. Por la hipertensión, no. ¿Por qué no? ¿Cigarrillo qué? Si hay mujeres que fuman más que un Sí, hombre. eso es. Por la cantidad de grasa que uno consume. No, usted no ha visto las chinas de acá de radiología cómo comen parejito, hamburguesas, salsa y toda esa cuestión. Y toman limón para que El hombre se... come más. ¿Usted no sabe que engañarnos a nosotros los niños es pecado? Tarea. ¿Por qué los hombres somos más propensos a la aterosclerosis? ¿Cómo? ¿Cuál hormona? ¿La hormona o la hermana? Profe, ¿no es porque el hombre tiene más capacidad como de almacenar grasa que la mujer? Tarea, ¿Por qué tarea. no toman limón? Por la mañana con limón con agua tibia. Y échele también cristales de sábila. Con un chorizo bien grasoso. Limón para que la grasa no se pegue. Bueno, muy bien. Miren este vaso sanguíneo como era y miren la luz que le queda ya, todo esto es grasa. En algunas ocasiones, en la medida que la grasa va saliendo, acuérdense que ella empieza por la capa, ¿qué? ¿En dónde empieza el ataque? ¿En qué capa? La media, muscular. ¿La tendencia es a qué? A salirse, a comprometer la capa endotelial, o sea, la capa más interna. Y cuando se sale la capa interna, me pueden formar los ateromas. Los ateromas, ¿sí? Que son esas bolitas de grasa que ustedes ven, los ateromas. Ahora, esos ateromas se pueden desprender y pueden viajar por el vaso sanguíneo. Y pueden obstruir el vaso, pueden obstruir, digamos, el afluente principal de un órgano y ese órgano entra en anoxia. ¿Sí? ¿A dónde es principalmente donde migra un ateroma? ¿A dónde? Primero a corazón. A corazón. A los No, órganos. A cerebro, luego a cerebro, luego a cerebro. Son los llamados, los Órganos. derrames cerebrales, los ACVs, ¿sí? Las embolias. Bueno, ya vimos los factores de riesgo. Bueno, ya lo vimos. Mire esta arteria aorta. Todo esto que ustedes ven es grasa y está completamente tapado. Sobra decir que el paciente se murió. Ay, muchachos, pero qué necesidad. Miren toda la grasa que tenía. Miren la luz cómo está de reducida. ¿No? Está reducida la luz como en un 20-30%. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, papá, algo mientras.